Buenas compañeros y compañeras de cocina, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos en el cuarto podcast de este Chef Kaizen. En este caso, como siempre os digo, tenemos a una persona muy especial, que es Basilio Corral. ¿Está bien dicho? Basilio Corral. Sí, perfecto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Basi en Ibiza, ¿vale? Él era el chef ejecutivo del catering de Chef Ibiza. Tenía una responsabilidad brutal, pero antes de eso también ha tenido su propio restaurante. Has participado en formaciones, estás haciendo ahora formaciones también. Entonces digamos que es un chef súper polivalente, muy preparado profesionalmente y que creo que ha visto muchos aspectos dentro de la hostelería, ¿eh? Y eso es lo que creo que nos puedes aportar más, ¿no? Entonces, bueno, Basi, muchas gracias por estar aquí, por venir aquí al podcast. A mí me gustaría que tú mismo dijeras, Basi, quién eres tú y a qué te dedicas. Una pregunta jodida, ¿eh? Pues sí, parece sencilla, pero tiene su miga. Bueno, Jorge, como ya sabes, me dedico a la cocina, o sea, a cualquier aspecto, ¿no? de la cocina, ¿no? La parte que más me gusta es la formación, es la que más disfruto, enseñar a la gente, transmitirle todo lo que yo, entre comillas, he aprendido y yo mismo he desarrollado, ¿no? Y llegar a dejarles una mini semilla, ¿no? que luego en el futuro les sirva para construir su columna vertebral, ¿no? Dentro de su trabajo. Bien. No debo decir, Basi es extremadamente humilde, así que yo voy a ir tirando ahí de toda la información, porque tú, Basi, ¿cómo empieza esas ganas de cocinar? ¿Es algo como vocacional de pequeñito, decía, wow, me encantaba? ¿O fue...? ¿Cómo es el inicio? Más bien me gustaba comer, yo disfrutaba de la comida en casa, ¿no? De la cocina de mi madre, de la cocina de mis abuelas, de mis tías. Pues en mi casa siempre se ha cocinado muy bien, cocina muy tradicional, muy sencilla, pero con mucho cariño, ¿no? Esto de que tu madre pone la olla a las 10 de la mañana en casa y cuando llega a comer la abre y te comes esos garbanzos o ese guiso, ¿vale? Y a mí me gustaba, yo disfrutaba mucho de comer siempre, ¿no? Y cuando acabé octavo curso... ¿Ahí qué edad tenías, aprox? Ahí tenía, creo que 14 años o por ahí más o menos, Vale, porque en aquella época no había eso, era EGB y era hasta octavo, ¿no? Y acabé octavo, no tenía muy claro qué hacer, pero sí sabía que me gustaban mucho los idiomas y que no me gustaba mucho estudiar. Vale, Entonces, idiomas. Con esas dos salidas, y aquí yo soy de Benidorm, ¿no? Y en Benidorm, en aquella época teníamos o bachiller o formación profesional. Vale. Y un pueblo tan turístico como Benidorm... Súper turístico, Benidorm. Una de las ramas que existía en formación profesional era hostelería y turismo. Vale. Entonces yo dije, bueno, voy probando ahí, como todavía no tengo claro qué quiero hacer, y me metí ahí. ¿Era un CDT? ¿Un grado supergrado? Era formación profesional de primer grado. Sí. Y a partir de ahí, una de las prácticas que hacíamos, teníamos 3 días de prácticas y hacíamos 3 tipos de prácticas diferentes, ¿no? De sala, de cocina y de administración. Y la de cocina a mí me molaba, la parte de cocina, ¿no? Me gustaba mucho, era como crear, como hacer algo, como construir algo con productos básicos, ¿no? Y a partir de ahí me empezó el gusanillo y estuve trabajando aquel verano en un hotel. Vale. Trabajaba de buffetier, me encargaba de suministrar al buffet y de cocinar un plato delante, de hacer lo que hoy día llamamos show cooking. Ahí, en aquella época era, con 15, cocinabas allí, años. le ponías hacías 4 chuletas a la plancha, 4 pescaditos a la plancha, unas patatas fritas, y era lo que hacías, ¿no? Y ahí, a raíz de aquello, empezó a entrar en mí esa cosa de la cocina, ¿no? Y cuando acabé primer grado de formación profesional, en Benidorm no había cocina, especialidad de cocina, y me fui a Granada a estudiar cocina. Granada. Y estuve estudiando cocina en Granada. Vale. Correcto. Y ahí ya pues empecé a trabajar en los fines de semana, me llamaban para hacer extras, eventos, fiestas, tal, en buenos hoteles ahí en Granada, en el Hotel Alhambra Palace, en La Bobadilla, en buenos hoteles, haciendo extras. Y la verdad es que ahí fue donde ya me lancé un poco en ahí este mundo. Eras ya mayor de edad. Ahí tendría 18, 19 años ya. Hostia, entonces llevas años cocinando, macho. Unos pocos. Unos pocos llevo, sí. Vale. Correcto.
Bueno, yo sé que tú tuviste un restaurante gastronómico muy potente aquí en esta zona. ¿Era en Altea o dónde era? No, aquí en Benidorm. En Benidorm era, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba aquel restaurante? Arta la Cuina. Arta la Cuina. Que fue bastante... De hecho, es que claro, he estado indagando, he estado investigando más de ti, ¿no? Y bueno, incluso te llamaban para hacer pues ponencia o participabas en eventos en los cuales recuerdo que fuiste a uno de arroces, que estaba en Valencia, el de Granaíno, estaba Kiko Moya. Kiko Moya, estaba Torreblanca, eso Tito es, Costa, eso es. así, gente o sea, que tenías ahí un peso, ¿no? Y tu restaurante era un restaurante gastronómico. Antes de esto, ¿tú estuviste formándote también estuviste trabajando en otros hoteles o en otros restaurantes o decidiste en plan, bueno, voy a montarme un restaurante yo aquí de cero? Yo di muchas vueltas antes de llegar a mi restaurante. Yo abrí mi restaurante en el 2005. Vale. En el año 2005 y desde el 93, 94 estuve trabajando en muchos sitios, que fue cuando acabé más o menos 10 años la escuela de hostelería. Vale. Estuve trabajando en muchos sitios, trabajé en Granada, trabajé aquí por supuesto en Benidorm, trabajé en Cuenca, en la costa granadina también trabajé, o sea, en Ibiza antes de mira. Sí, estuve trabajando en el año 93, creo que fue. 93 hice una temporada en Ibiza, en un hotel en la zona. ¿Cómo ha cambiado? Sí. Y bueno, la verdad es que pues han sido muchos años de formación, ¿no? Pasando por diferentes puestos, conociendo diferentes tipologías de negocio, conociendo diferentes zonas de España para al final abogar un poco por hacer mi propia cocina. Yo en el año 2000 me dio por apuntarme al concurso de jóvenes cocineros de la Comunidad Valenciana. Mira, es verdad. Y no me acuerdo lo gané. Sí. ¿Qué plato era? Lo ¿Cuál gané. fue? ¿Te acuerdas? Eran tres platos. Un primero, principal y postre. Primero, principal y postre. El primero no me acuerdo bien cómo era. Sé que el principal era una dorada. Ajá. Una dorada nos daban un producto base con el que teníamos que trabajar y hice una dorada con 1000 hojas de patata y zanahoria y mistela, y luego un postre que era con almendra y licor de cantuoso. Vale, entiendo que hay que usar productos de la zona, ¿no? Sí, o sea, claro, a mí lo que te ponía en las bases del concurso es que se valoraba mucho utilizar productos de la zona, etcétera, ¿no? Y bueno, lo gané y a raíz de aquello... Ahí notaste una repercusión. Claro, me enviaron al Bocuse d'Or a representar a la Comunidad Valenciana. Es verdad. Esto lo hablamos en Ibiza en mi primer año. Es verdad. Y bueno, estuve en el Bocuse d'Or, la verdad es que pasé sin pena ni gloria porque aquello era, claro, no... ¿Estaba preparado? Bueno, vamos a ver, había una parte de los concursos, y desde luego la verdad es que está muy bien porque a nivel personal consigues mucho, bravo, pero tienes que tener muy claro que lo que consigas tiene que ser a nivel personal. Bravo. ¿Vale? Es lo que te tienes que llevar de ahí. ¿Vale? El resto, si te llevas algo más, perfecto, ¿no? Pero bueno, lo que te tienes que llevar es algo a nivel personal. Y la verdad es que había gente súper preparada y que te dabas cuenta de que habían estado allí preparándose para aquello al 1000 por 1000. Para que los que no sepan cuál es el concurso del Bocuse d'Or, eso buscarlo en internet, pero es como un concurso que tiene ya muchos años, ¿no? Sí, digamos que estilo sería francés a tope. Digamos que sería la preselección que se hace en España para ya ir al concurso internacional de Bocuse d'Or. Olimpiadas, ¿no? Bueno, olimpiadas o... Bueno, no, sería, digamos, el concurso más importante de cocina a nivel mundial. Vale. Porque ahora hay varios, ahora ya han hecho varios, pero el más importante, digamos, el que se ha hecho toda la vida ha sido este, ¿no? Y digamos que el de aquí de España era la preselección para ir a Francia a participar en el... Que de hecho tenemos un compañero aquí en la Comunidad Valenciana que lo ganó en España. ¿Sí? Y si no recuerdo mal, sí quedó segundo, tercero en Francia. Esto no te lo puedo decir con seguridad. ¿Sabes cómo se llama? Evaristo Miralles. Vale. Evaristo Miralles, que fue aquí chef en el Invatur, en Benidorm, y ahora creo, si no recuerdo mal, siguiéndolo por redes sociales, está en la Val de Jalón, creo, o la Val de Chaló, en un restaurante que se llama el No Cabal, o algo así. Vale, es un gran profesional
y una persona que conozco personalmente, es un tío muy válido, ha sido formador de los CDTs. Y, bueno. Muy preparado. Correcto. Claro, porque esto aquí para el Bocuse d'Or lo que hacen es elegir de España a una serie de candidatos, ¿no? El que gana, digamos que cada comunidad envía un representante y luego en Madrid, en la Feria de Gourmets, en Madrid, es donde se celebra la final de España. Vale. Y el que gana allí va a Francia. ¿Se hace en París siempre? Creo que sí, se hace siempre en París. Luego también la dinámica, porque es un concurso curioso, ¿no? Porque es como... Hay que hacer muchos pequeños bocados, ¿no? Sí. Que se sirven en cristales, ¿no? De eso ya lo decides tú, ¿no? Vale. Es algo que decides tú cómo servirlo, ¿no? Pero son 2 ingredientes, una carne y un pescado, ¿vale? Y 3 ingredientes para guarnición, ¿vale? Que si no recuerdo mal, creo que tienes que hacer con esos 3 ingredientes 3 guarniciones distintas. Y eso te enteras un año antes para prepararlo. Claro. O sea, te dan preparado. Te dan toda la base de la carne que tienes que usar, los ingredientes que tienes que usar. Vale. Y tú con eso tienes que trabajar. ¿Qué pasa? En concreto, en mi caso, yo tuve que sufragarme yo de mi bolsillo eso te iba a preguntar. Todas esas pruebas. ¿Quién cojones paga a mí nadie me pagó las pruebas. Entonces, claro, yo me acuerdo que era trucha del fiordo y solomillo de ternera. Y trabajabas con trucha que no era del fiordo, entiendo, para practicar. Yo le pedí a mi pescatero que me trajera trucha del fiordo y me traía unas truchas gigantes que no me acuerdo lo que me cobraba, pero bueno, me hacía buen precio porque ya sabía lo que era. Era parte de mi trabajo dedicar horas a esto. Sí que tuve los CDTs a mi disposición para trabajar allí, etcétera, etcétera, para hacer pruebas. De hecho, estuve en el de Alicante alguna vez haciendo alguna prueba real final del tiempo, medido el tiempo. Correcto, midiendo el tiempo, que te dan 5 horas, puede llevar ciertas preelaboraciones hechas, que yo en aquel momento no lo sabía y lo hice todo in situ. Bueno, pues, o sea, pero bueno, sobre todo es un concurso que tienes que tener un respaldo económico muy fuerte para poder ser competitivo en Madrid. Luego a partir de allí, en Madrid ya el que mandan, como se encarga la Academia de Gastronomía, ahí sí que os pagan, ¿no? ¡Pam! Y ahí así que te dan tiempo, te dan producto, trabajas continuamente para esto. ¿Cuánto tiempo antes te enteras de, supongamos que llegas a la final, ganas, ¿no? Eligen a unas cuantas personas, ¿no? Porque vais varios españoles, ¿o es un español? No, va uno y su ayudante. Vale. Va un chef y su ayudante. Luego sí que tiene un equipo de asesores alrededor, de otros chefs que le ayudan, chefs ya consolidados, ¿qué tal? Que le ayudan a llegar a buen puerto, ¿no? Pero... entonces de esa experiencia básica, ¿en qué te quedas? Entiendo con el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, la gente que conocí, y el tiempo que pasé. ¿Tú recomiendas que la gente, que los cocineros y cocineras, pues bueno, que se apunten a concursos? ¿Recomiendas los concursos? Es una pregunta que venía más tarde, pero bueno, yo he estado en concursos. Vamos a ver, yo recomiendo que la gente se apunte a concursos, pero también les recomiendo o les aconsejo que no se hagan expectativas respecto a ello. Que se desapeguen del resultado. Correcto. Vale. El resultado no es lo importante. Siempre es como todo. Vale. Tú cuando acabas de trabajar en una cocina, en un turno muy fuerte, muy potente por la noche, tu sentimiento tiene que ser que has hecho un buen trabajo. Vale. Pues esto es lo mismo. Tú te estás preparando X tiempo, 2 meses, 3 meses, X tiempo para un concurso concreto, ¿vale? Y tienes que quedarte con el aprendizaje que has hecho durante esos 2 o 3 meses hasta llegar al resultado final. Luego el resultado final va a depender del gusto que ese día tenga el jurado, ¿vale? De que no se te haya caído el sifón de la espuma al suelo y hayas perdido la mitad de la espuma, por ejemplo. No sé, este tipo de cosas que pueden pasar el día a día y que a ti no te tienen que tumbar por el trabajo que has hecho anteriormente. Bravo. ¿Vale? Bravo. Esto es lo que creo yo. Bravo eso. No, importante, estoy de acuerdo contigo. Obviamente, creo que esto lo ves con el tiempo, porque bueno, yo cuando participé en el del Cordon Bleu y eso, pues esto, siempre tiene esa parte egoica de decir, hostia, te voy a ganar la final, te voy a ganar. El ego siempre existe y siempre va a existir. Eso es algo que además creo que el ego bien llevado no es malo. O sea, bien, me gusta ese matiz. Sí. El ego bien llevado no es malo, ¿no? Esa seguridad, ¿no? Un poco de seguridad en ti mismo. Pero ¿no? también tienes que tener esa humildad de entender, ¿no? Que
no vas a ser el protagonista de todo, ¿no? ¿Tú crees que los cocineros tendemos a tener ego alto? Yo creo que sí. Yo creo que también. Yo creo que sí. Que muchas veces nuestro gran pecado es ese, ¿vale? Eso es. Y eso, sobre todo, ocurre con una edad más temprana. Sí. Luego ya con los años te vas dando cuenta que al final te debes al que viene a comer tu plato. Viene a comer tu plato, viene a comer tu comida, viene a tu restaurante o al restaurante en el que estás trabajando a probar lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que nada más que eso, que esa persona destine ya no el dinero que le cueste, sino el tiempo en acudir a ti, ya se merece ese trato, ese cariño y que tengamos esa humildad ante ellos, ¿no? Claro. Creo que es muy bueno eso. Recuerdo, mira, en una entrevista que hice a Marina, que ella es chef privada, mencionaba una cosa también de la parte egoica, ¿no? Como a veces nos cabreamos porque un plato no le gusta al comensal, o el comensal diga, no, yo es que quiero la carne muy hecha, ¿no? Sí, claro, eso a veces es como una puñalada para nosotros, trabajazo, ¿no? En hacer un pedazo de menú acojonante y te llega y te dicen, ¿por qué no nos haces unas hamburguesitas? O... No me digas tú a mí, ¿eh? Así es, de chef privado pasa eso mucho. Y tú, claro, al principio te cagas en la puta y dices, joder, hostia. Oye, pero si es lo que le gusta... Claro, punto, no pasa nada. Ya está, y si le gusta el solomillo pasado, se lo has pasado. O si se ha quejado de un plato que para ti siempre nunca falla y esta vez no le ha gustado, pues... Tu plato no es esa persona a la cual no le ha gustado. Efectivamente. Tu plato es a todos los que le ha gustado también, ¿no? Claro. Entonces, por eso hay que tener esa humildad y esa mente fría, ¿no? De no permitir que el ego nos sobrepase, ¿no? Bravo. Creo que es importante. Bravo. Bueno, Basi, montas este restaurante gastronómico, escoges que sea un gastronómico porque es el estilo de cocina que a ti te gusta, correcto, entiendo, o era porque no había en esta zona tanto el gastronómico. ¿Fue más proyecto romántico? Fue más proyecto romántico. Bien, o sea, importante eso. Muy importante. Fue más proyecto romántico y fue porque, bueno, yo estaba en un restaurante en aquel entonces, que hacíamos una cocina de producto. Yo siempre había tenido un sueño de tener mi propio restaurante, como creo que cuando todos empezamos en esto, es un poco el sueño de todos, ¿no? En la época que yo empecé no había tantas grandes figuras, pero sí que es verdad que ahora hay muchas estrellas y muchos que tienen estrella y bueno... Estrellados. Tiene que haber de todo, ¿no? Sí, entonces montas este gastronómico. Correcto. Que sé que te funciona muy bien, pero aparece en un contexto que también le pasó a Ana, del Mystery de Ana, a la cual saludo desde aquí. 2008-2009, ¿no? Sí, como te dije antes, abrí en 2005. El primer año fue un poco... Siempre, yo creo que el primer año siempre de un negocio es un año para que el que lo abre se ubique bien y sepa bien en qué lugar está, ¿no? Donde lo tiene, o donde ha ubicado su negocio, ¿no? Pero en el segundo año hice unos pequeños ajustes y empezó a avanzar, ¿no? Estamos hablando ya 2006, de cara a 2007. Vale. Y claro, era un restaurante que tenía un ticket medio importante y no todo el mundo podía acceder a este restaurante y sobre todo vivíamos de gente que se dedica a la banca, de empresarios importantes, de hoteleros importantes, del ayuntamiento, políticos, gente de un estatus social pues elevado. En ese momento, 2005-2006, en España había dinero, había Correcto. Un momento en el que la gente en general tenía potencia económica. Pero voy a parar un momento. Creo que tienes que hacer con esos 3 ingredientes 3 guarniciones distintas. Y eso te enteras un año antes para prepararlo. Claro. O sea, te dan preparado. Te dan toda la base de la carne que tienes que usar, los ingredientes que tienes que usar. Vale. Y tú con eso tienes que trabajar. ¿Qué pasa? En concreto, en mi caso, yo tuve que sufragarme yo de mi bolsillo eso te iba a todas esas pruebas. ¿Quién cojones paga el a mí producto? Nadie me pagó las pruebas. Entonces, claro, yo me acuerdo que era trucha del fiordo y solomillo de ternera. Y trabajabas con trucha que no era del fiordo, entiendo, para practicar. Yo le pedí a mi pescatero que me trajera trucha del fiordo y me traía unas truchas gigantes
que no me acuerdo lo que me cobraba, pero bueno, me hacía buen precio porque ya sabía lo que era parte de mi trabajo dedicar horas a esto, sí que tuve los CDTs a mi disposición para trabajar allí, etcétera, etcétera, para hacer pruebas. De hecho, estuve en el de Alicante alguna vez haciendo alguna prueba real final del esto, ¿no? Claro, correcto, midiendo el tiempo, que te dan 5 horas, puedes llevar ciertas preelaboraciones hechas, que yo en aquel momento no lo sabía y lo hice todo in situ. Bueno, pues, o sea, pero bueno, sobre todo es un concurso que tienes que tener un respaldo económico muy fuerte para poder ser competitivo en Madrid. Luego a partir de allí en Madrid ya el que mandan, como se encarga la Academia de Gastronomía, ahí sí que os pagan, ¿no? ¡Pam! Y ahí así que te dan tiempo, te dan producto, trabajas continuamente para esto. ¿Cuánto tiempo antes te enteras de, supongamos que ganas, llegas a la final, ganas, ¿no? Eligen a unas cuantas personas, ¿no? Porque vais varios españoles, ¿o es un español no, va uno y su ayudante. Ah, vale. Va un chef y su ayudante. Luego sí que solo tiene un equipo de asesores alrededor, de otros chefs que le ayudan, chefs ya consolidados, ¿qué tal? Que le ayudan a llegar a buen puerto, ¿no? Pero... entonces de esa experiencia básica, ¿en qué te quedas? Entiendo con el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, la gente que conocí, y el tiempo que pasé. ¿Tú recomiendas que la gente, que los cocineros y cocineras, pues bueno, que se apunten a concursos? ¿Recomiendas los concursos? Es una pregunta que venía más tarde, pero bueno, yo he estado en concursos. Vamos a ver, yo recomiendo que la gente se apunte a concursos, pero también les recomiendo o les aconsejo que no se hagan expectativas respecto a ello. Que se desapeguen del resultado. Correcto. Vale. El resultado no es lo importante. Siempre es como todo. Vale. Tú cuando acabas de trabajar en una cocina, en un turno muy fuerte, muy potente por la noche, tu sentimiento tiene que ser que has hecho un buen trabajo. Vale. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Tú te estás preparando X tiempo, 2 meses, 3 meses, X tiempo para un concurso concreto, ¿vale? Y tienes que quedarte con el aprendizaje que has hecho durante esos 2 o 3 meses hasta llegar al resultado final. Luego el resultado final va a depender del gusto que ese día tenga el jurado, ¿vale? De que no se te haya caído el sifón de la espuma al suelo y hayas perdido la mitad de la espuma, por ejemplo. No sé, este tipo de cosas que pueden pasar el día a día y que a ti no te tienen que tumbar por el trabajo que has hecho anteriormente. Bravo. ¿Vale? Bravo. Esto es lo que creo yo. Bravo eso. No, importante. Pues estoy de acuerdo contigo. Obviamente, creo que esto lo ves con el tiempo. Porque, bueno, yo cuando participé en el del Cordon Bleu y eso, pues esto, siempre tiene esa parte egoica de decir, hostia, te voy a ganar la final, te voy a ganar. El ego siempre existe y siempre va a existir. Eso es algo que además creo que el ego bien llevado no es malo. O sea, bien. Me gusta ese matiz. Sí. El ego bien llevado no es malo, ¿no? Esa seguridad, ¿no? Un poco de seguridad en ti mismo. Pero ¿no? también tienes que tener esa humildad de entender, ¿no? Que no vas a ser el protagonista de todo, ¿no? ¿Tú crees que los cocineros tendemos a tener ego alto? Yo creo que sí. Yo creo que también. Yo creo que sí. Que muchas veces nuestro gran pecado es ese, ¿vale? Eso es. Y eso, sobre todo, ocurre con una edad más temprana. Sí. Luego ya con los años te vas dando cuenta que al final te debes al que viene a comer tu plato. Viene a comer tu plato, viene a comer tu comida, viene a tu restaurante o al restaurante en el que estás trabajando a probar lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que nada más que eso, que esa persona destine ya no el dinero que le cueste, sino el tiempo en acudir a ti, ya se merece ese trato y ese trato, ese cariño y que tengamos esa humildad ante ellos, claro, ¿no? Claro. Creo que es muy bueno eso. Recuerdo, mira, en una entrevista que hice a Marina, que ella es chef privada, mencionaba una cosa también de la parte egoica, ¿no? Como a veces nos cabreamos porque un plato no le gusta al comensal, o el comensal diga, no, yo es que quiero la carne muy hecha, ¿no? Sí, claro, eso a veces es como una puñalada para nosotros, trabajazo, ¿no? En hacer un pedazo de menú acojonante y te llega y te dicen, ¿por qué no nos haces unas hamburguesitas? O... No me digas tú a mí, ¿eh? Así es, de chef privado pasa eso mucho. Y tú, claro, al principio te cagas en la puta y dices, joder, hostia. Oye, pero si es lo que le gusta... Claro, punto, no pasa nada. Ya está, y si le gusta el solomillo pasado, se lo has pasado. O si se ha quejado de un plato que para ti siempre nunca falla y esta vez no le ha gustado, pues
tu plato no es esa persona a la cual no le ha gustado. Efectivamente. Tu plato es a todos los que le ha gustado también, ¿no? Claro. Hay que Entonces, centrarse en eso. por eso hay que tener esa humildad y esa mente fría, ¿no? De no permitir que el ego nos sobrepase, ¿no? Bravo. Creo que es eso. importante. Bravo. Bueno, Basi, montas este restaurante gastronómico, escoges que sea un gastronómico porque es el estilo de cocina que a ti te gusta, Correcto. entiendo, o era porque no había en esta zona tanto el gastronómico. ¿Fue Primero, más proyecto romántico? Fue más proyecto romántico. Bien, O sea, importante eso. Muy importante. Fue más proyecto romántico y fue porque, bueno, yo estaba en un restaurante en aquel entonces que hacíamos una cocina de producto. Yo siempre había tenido un sueño de tener mi propio restaurante, como creo que cuando todos empezamos en esto, Sí. es un poco el sueño de todos, ¿no? En la época que yo empecé no había tantas grandes figuras, pero sí que es verdad que ahora hay muchas estrellas y muchos que tienen estrella y bueno, Estrellados. tiene que haber de todo, ¿no? Sí, entonces montas este gastronómico. Correcto. Que sé que te funciona muy bien, pero aparece en un contexto que también le pasó a Ana, del Misteri de Ana, a la cual saludo desde aquí. 2008-2009, ¿no? Llega... Sí, como te dije antes, abrí en 2005. El primer año fue un poco... Siempre, yo creo que el primer año siempre de un negocio es un año para que el que lo abre se ubique bien y sepa bien en qué lugar está, ¿no? Donde lo tiene, Sí. o donde ha ubicado su negocio, ¿no? Pero en el segundo año hice unos pequeños ajustes Sí. y Empezó a avanzar, ¿no? estamos hablando ya 2006, de cara a 2007. Vale. Y claro, era un restaurante que tenía un ticket medio importante y no todo el mundo podía acceder a este restaurante y sobre todo vivíamos de gente que se dedica a la banca, de empresarios importantes, de hoteleros importantes, del ayuntamiento, políticos, gente de un estatus social pues elevado. En ese momento, claro, 2005-2006, en España había dinero, había Correcto. un momento en el que la gente en general tenía potencia económica. Pero voy a parar un momento. Ha habido ahí un poco de follón, estamos aquí. Hay una parte del vídeo que no se va a ver porque bueno, se ha pausado. Gajes del oficio. Entonces, tú estabas mencionando que estabas en restaurante gastronómico, tu ticket medio era elevado, vivías Correcto. de gente que tenía clase media de España, ¿no? Clase media alta. Y en el segundo año así es cuando empieza a ser rentable, ¿no? Por así decirlo. ¿O? Digamos que empezamos a cubrir ya los Vale. costes de forma importante, ¿no? No lo que es ganar dinero, porque yo entiendo que se gana dinero cuando ya has amortizado una inversión Sí. y realmente lo tienes todo bien controlado, pero sí ya empezar a poder cubrir todos los gastos que nos generaba este negocio de forma solvente, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Pues en el 2007 empezaron a verse ya los primeros atisbos de la crisis financiera que hubo en el 2008. La gran crisis inmobiliaria que paralizó el mundo, ¿no? Que España había inmobiliaria a tope. O sea, aquí en Medio se estaba construyendo barbaridades, bueno, en toda España, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Claro, yo en el 2007 tenía ya un personal muy formado, muy potente, tanto en cocina como sala, y empezó a decaer el ticket, empezó a bajar la facturación diaria y tuve que empezar a tomar decisiones, ¿vale? También el negocio no era solo mío, ¿vale? Porque para entrar en una inversión de ese tipo necesitas un socio capitalista, un respaldo económico importante o alguien que por lo menos te cubra lo que el banco te va a dar para poder montar lo que estás montando, ¿no? Vale. Y bueno, yo en este caso eran unos familiares míos y mis familiares me inclinaban por hacer una cocina mucho más sencilla, para atender a más público, para poder llegar a más público, cosa que siempre pensé que era un error, pero claro, el voto no lo tenía yo solo, yo era un 33% de la sociedad. Entonces claro, tuve que empezar a hacer, a causa de esta situación, empecé a hacer ciertas variaciones y... Que pierde tu
pierde un poco la esencia, ¿no? De Efectivamente, cómo empezó esto. efectivamente. Y además con esto unido a la crisis. Y al final fue una bomba de relojería, pero bueno, aún así estuvimos hasta el 2013 y bueno, ya en el 2013 ya decidí cerrar porque no había manera de... ¿Cómo? Porque entiendo que no fue ni de coña una decisión fácil. ¿Cómo viviste? ¿Cómo recuerdas ese decir, me parece que mi bebé, ¿no? Aquí esto pues voy a Jorge, fue algo natural. Al final es algo que te vas dando cuenta. ¿No? Es algo que te vas dando cuenta con el tiempo. Te vas dando cuenta que al final estaba yo en cocina y mi maître, que estaba desde el principio conmigo, en sala. Olé. Punto. No estábamos nadie más. ¿Nadie más? Nadie más. A la mierda. Y claro, y llega un momento que te planteas, dices, para limpiar, para cocinar, para preparar, para organizar, pedidos, para todo. Y llega un momento que dices, mira, esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Para poder sacar un sueldo de nada, que me da para vivir justo. No vale la pena. Y no merece la pena seguir con esto. En cualquier restaurante que me vaya o cualquier sitio ya me van a pagar más. Sí. Entonces tomamos la decisión mis socios y yo de cerrar y ya está. Y se cerró. Y se cierra, ¿no? Se cierra esa puerta. Y por circunstancias de la vida me sale un trabajo en Ibiza y decido, después de haber tenido otras dos... ¿Fue al poquito tiempo? Sí, yo cerré un mes de junio, wow, en junio del 2013. Junio del 2013 cerré. Estuve trabajando con un cliente mío del restaurante, que era de los pocos fieles que me quedaban, que seguían viniendo, que tal, que cual, que tenía una empresa que se dedicaba a desarrollar productos para deportistas y quería que yo me encargara de la parte de sabor. Aquello fue algo muy divertido, ¿no? Y muy interesante. Lo que pasa que no me rentabilizaba lo suficiente como para aguantar los gastos que yo en aquella época tenía. Entonces decidí dejarlo. Me iba a ir a un restaurante, pero en este restaurante hubo problemas. Me quedé en la calle y me llamó un amigo que estaba en Ibiza y me dijo, oye Basi, pues un amigo nuestro está buscando un subchef y tú le encajarías en el perfil. Vale, hablé con él, llegamos a un acuerdo y me fui para Ibiza a probar. Joder, no sé y allí me pegué 8 años. Sin comerlo ni beberlo, sin claro, comerlo tú con ni tu beberlo. Mujer, cuando le planteas lo de Ibiza, le dices a lo mejor, voy solo para la temporada, ¿no? Me vengo en le octubre, dije, o dijiste, nos vamos a vivir ya para allá. Antes de irme dije, vamos a ver, el sueldo es muy bueno, mucho mejor de lo que se pagaba aquí. Sí. Digo, me voy, digo, vamos a ver si hay trabajo para todo el año. Si no hay trabajo para todo el año, hago la temporada y cuando acabe la temporada me vuelvo. Chao. Pero por lo menos de esta manera sí cubrimos gastos. Pero bueno, luego con el tiempo, al poco tiempo de estar allí, ya me propusieron quedarme todo el año con una apertura nueva que iban a hacer, donde estaba y tal, y allí me quedé. Y ya me traje a la familia para allá. Vale, wow. Por si alguien se ha quedado con la duda, más o menos esa inversión inicial para un restaurante así tocho, ¿recuerdas más o menos cuánto fue aproximadamente? Mucho dinero, Jorge. Hablamos de cientos de miles. Estamos hablando de alrededor de los 350.000 euros. Vale. Más o menos, aproximadamente. Y sin comprar un local. Vale. O sea, el local ya era propiedad de mi familia. Una cocina seria, ¿eh? Vale, entonces fue una inversión importante. Fue una inversión importante. Ahora, en retrospectiva, sin menospreciar por supuesto a Navide, ¿tú crees que es mejor montar un negocio con un socio, con socios o por tu cuenta aunque dé mal miedo? Porque a veces dices como si venga, voy con alguien. Se puede montar un negocio con socios, pero yo creo que siempre hay que dejarlo todo muy mascado, claro, y muy claro desde el principio. ¿Vale? ¿Dónde va a actuar cada socio? ¿Qué responsabilidad va a tener cada socio? Vale. Si tienes un socio que solo pone dinero, pero ¿hasta qué punto puede influir en las decisiones que se tomen? Son muchas cosas. Variante. O solamente un socio que ponga dinero y a final de año le das una rentabilidad sobre ese dinero, que sería una especie de préstamo. Al final hay que valorar muy bien qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres hacer y cómo quieres hacerlo. Yo personalmente, después de toda mi experiencia, creo que lo más importante es tratar
Pero es mi punto de vista, bien, cuidado. bien, sí, Esto sí, cada uno puede queremos. llegar donde él quiera, ¿no? O donde él piense. Para mí, creo que lo más importante es hacerlo por uno mismo. Si al final el resultado es positivo, la satisfacción de haberlo hecho tú por ti mismo, claro, o de equivocarte. Porque al final yo creo que se aprende más de los errores sí, que de lo que va bien. Porque al final lo que va bien no te das cuenta y va bien. O sea, es algo que ya va encarrilado porque va bien. total, ¿no? total. Y lo que no te va bien es de lo que tienes que aprender y lo que tienes que saber cómo ajustarlo. Y al final sí que esto es algo que sí que a todos los que nos vean, que están pensando en hacer algo, que están... no hay que ser muy idealista. Vale. ¿Me explico? O sea, la idea del yo querer hacer mi gran cocina o lo que yo quiera hacer o lo que... Al final, si no tienes un gran respaldo económico que te permita aguantar con todo eso durante largo tiempo, es muy difícil que llegues al puerto que tú quieras. Porque al final, de una manera o de otra, el cliente, que es lo que hablábamos antes, tú te debes a tu cliente. Y el cliente va a tu casa a comer lo que tú haces. Entonces tú tienes... Si el cliente te dice que quiere el solomillo muy hecho... Se le da solomillo hecho. Se le da muy hecho. No pasa nada. No pasa nada. 100%. Entonces, al final siempre va a haber alguna parte que no va a ser 100% tuya, va a ser del cliente. Es bueno ese matiz de hay que ser como moldeable, ¿no? Correcto. Es decir, oye, ¿te gusta este estilo de cocina? ¿Quieres montar algo aquí? A lo mejor este no es el estilo que más encaja, pero puedes empezar haciendo un estilo que encaje más con la clientela, con el estilo de clientela. Sí, con el lugar donde te ubicas, con la gente que tienes alrededor. No hay que olvidar que es un negocio que tiene que ser rentable, tiene que entrar dinero en el negocio. Tenemos que pensar que hoy en día la hostelería o sea, hay mucha variedad, mucha oferta diferente y mucha gente preparada. Vale. Cuidado, mucha gente preparada. Entonces, creo que tenemos que saber dónde estamos y que aprendan de negocios. Sí. Que aprendan a gestionar un negocio. Eso es importante, que o sea, se interesen por esa parte. Viene muy bien esa pregunta También, en alusión que se interesen muy bien por esa parte, porque a veces hay que tomar decisiones duras y hay que saber cómo tomarlas. Y a lo mejor a veces preverlas con tiempo es la clave. Es la clave, antes de que te lleguen a pasar, ¿no? Eso es. Tú, así, tendemos a pensar que, bueno, tú estudias unos años alguien, ¿no? Uno que quiere ser cocinero o cocinera, estudia unos años de formación, ¿no? En un grado medio, en un curso, en un CDT, lo que sea. Y luego ya dice, bueno, yo he aprendido aquí, ahora me pongo simplemente a cocinar y voy aprendiendo sobre la marcha. Pero yo sé que tú así también te has ido formando por tu cuenta, con cursos, con otro estilo de cosas. ¿Qué tan importante es esa formación? No quedarte solo tengo que aprender solo a hacer bien el bacalao, a hacer bien el solomillo, a hacer bien un puré. ¿Qué tan importante es aprender también de más cosas para que luego retroalimenten Eso, primero yo creo que el aprender es importantísimo, el estar en un continuo reciclaje, viendo lo que se está haciendo hoy en día, interesándote por nuevas técnicas, nuevos productos, nuevos negocios, ¿no? Estar como en las nuevas tendencias, como estar muy ¿no? al día, ¿no? De todo esto es importantísimo. Y al final la formación para cualquier trabajo es primordial, y esa formación continua te va a llevar a estar siempre al día de tu sector, ¿no? Y creo que esa formación es importantísima. Yo he habido unos años que estuve hecho de todo. He hecho pastelería, he hecho panadería, he estado en restaurantes aprendiendo con chefs, no en restaurantes, sino con chefs de estrella Michelin en sus cursos, con sus técnicas, con sus historias. Has aprendido también de la PPCC, del FIFO, por supuesto, todo esto también. O sea, en mi época esto no se estudiaba, hoy en día creo que sí que es algo que ya se imparte. Será muy superficial, pero sí se aplica. Entonces, todo esto es algo que es muy importante conocer para aplicarlo a tu trabajo diario, ¿no? Porque al final vas a darle calidad a tu trabajo, que creo que es muy importante, ¿no? Una de las cosas que estoy haciendo ahora con el diseño de cursos que estoy haciendo para del proyecto Chef & Co. para hoteles y tal, y
viendo varios establecimientos que por su sistema y por el tipo de público que acuden a él, ¿no? Son hoteles de 3 estrellas, 4 estrellas que tienen unos menús, tienen que sacar unos costes de menú muy económicos, pero eso no significa que la calidad del trabajo del profesional que lo aporta no tenga que ser lo suficientemente buena como para que la imagen que dé ya haga que el comensal perciba las cosas de otra manera. O sea, me explico, no es abrir una lata, tirarla ahí fuera, no. Vale. O sea, vamos a aportar, a enriquecer eso, ¿no? Porque se nota, es que se nota, aunque no lo parezca, se nota. Es muy importante, esto es muy importante. Se nota. Bueno, por cerrar un poco el background que ha sido tuyo, luego llegas a Ibiza y en Ibiza trabajas en un restaurante y finalmente terminas como chef ejecutivo de un catering potente allí, que es con el que actualmente trabajo yo también, ¿no? Que es de Chef Ibiza. Ahí yo sé que hay rock and roll, hostia, porque hay mucho volumen de trabajo, mucha gente a tu cargo, que ha sido el momento más, o sea, como de más dificultad por volumen de trabajo o en el restaurante gastronómico. Sin duda, eso fue un reto muy importante. Porque aviones, barcos... Lo bueno es que ha sido un reto que ha ido evolucionando en el tiempo. Sí. Me explico. Yo cuando empecé en el catering, hacíamos en temporada de eventos todos los eventos que nos surgían, ¿vale? Y luego, lo que era en plena temporada, nos dedicábamos al tema del chef privado. Bien. ¿Vale? Entonces, había rock and roll, pero era... ¿Se surfeaba? Sí, se manejaba más o menos bien. Después se fueron incorporando otros negocios dentro del catering, como bien has dicho, jets privados y barcos de lujo. Sí. Aparte de incrementarse estos eventos en temporada. Eso es. Entonces ya la dirección del catering decidió dejar un equipo fijo dentro del catering ya todo el año, en el cual pues bueno, me incluyeron evidentemente y yo ya no iba en temporada a las viñas. Vale. Aparte de también, sabes que en todos los menús que se vendían siempre había una parte del producto que salía del propio catering, que teníamos que alimentar esa producción, ¿no? Continuamente. Sí. Que eso, cuando llega agosto o algo así, que ya no quedan croquetas, llegábamos ahí, oye, quedan croquetas, ven a dar por culo, haztelas tú ya, porque ya no damos abasto, ¿no? Correcto. Madre mía. Pero bueno, y al final, ¿no? Al ser algo que ha ido creciendo poco a poco, sí que ha habido momentos puntuales muy potentes y muy fuertes, pero hemos ido, digamos, aprendiendo a gestionarlo, ¿no? Sí, y llevándolos progresivamente. Es cierto. ¿Sabes? El hecho de haber tenido tanta gente a tu cargo, has visto a muchos cocineros, muchos perfiles, ¿no? Entonces yo pregunto siempre, ¿qué destacas tú, qué aspectos destacas de un cocinero? ¿Qué debe tener un cocinero para ti, que creas tú que para que sea completo, ¿no? Para que digas tú, oye, con esta persona trabajaría. ¿Qué rasgos te gustan a ti ver en las personas? Para mí es la voluntad. ¿Voluntad? La voluntad y luego el que sea una persona que crea buen ambiente, que no cree tensión en un equipo, porque al final si tú estás trabajando con un equipo grande, en el momento que hay alguien que genera una distensión dentro del equipo, ¿vale? Ahí tenemos un problema, ¿vale? Entonces, primero, pues eso, que tenga voluntad, que quiera hacer las cosas, evidentemente, que tenga absorción de aprender lo que está haciendo, ¿vale? Que no tenga que ser yo, no sé si en alguna vez te lo he llegado a decir, ¿no? A mí me gusta, yo te digo las cosas todas las veces que haga falta, mucho, ¿vale? Sí. Pero cuando me digas que ya sabes hacerlo, no me lo preguntes más, porque entonces ya sí ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, pues esa capacidad de absorber, esa formación, ¿no? Continua, de no tener que ser una persona que le digas las cosas 3 veces y ya con 3 veces que se las hayas explicado ya vaya sola, que no haya una quinta, una sexta, una octava, entonces ya sí que te empieza a generar dudas, ¿no? Esa posición. Y luego, por supuesto, pues, el hecho de esa buena relación en el equipo hace un buen equipo. Eso es importantísimo. Madre mía. Eso es importantísimo, porque el tener un equipo que no esté bien coordinado y que no funcione bien genera muchos problemas. Yo creo que, mira, fíjate, ahí en Londres yo notaba que la gente iba a hacer su trabajo
pero no se creaba equipo, ¿no? Entonces como que las cosas salían, pero cuando realmente se ponía la cosa complicada, se ponía a complicar la cocina, ¿no? De que había más trabajo, lo que sea, el hecho de que no hubiese un equipo, sino que cada uno hacía lo suyo, creaba problemas, ¿no? Claro. Ese equipo es un equipo en el que van todos alineados, que si hay que quedarse un poco más se quedan, que si hay que ayudar al otro dejo lo que estoy haciendo, voy, me pongo y te ayudo y te saco de la mierda. Y es que es un trabajo muy vivo el nuestro, ¿no? En el momento de... No es como hacer un papeleo y lo dejas en una estantería y luego en una semana lo vuelvo a coger. O sea, dependemos del cliente, de cuándo viene, hay momentos puntuales de mucha tensión dentro de un servicio, que tienen que salir muchos platos a la vez, tienes que saber canalizarlos, saber organizar a los equipos para que cada partida te entregue sus elaboraciones en su momento. Tienen que, a su vez ellos tienen que estar individualmente muy organizados con el trabajo. Es complicado. Es complicado, pero se hace. Los recursos humanos creo que suele ser lo más difícil en una empresa. Por supuesto. Cada persona viene de un padre y de una madre, ¿no? Con sus cosas, con sus problemas, y claro, si te los vas trayendo al trabajo, que es inevitable muchas veces, wow. Sí, lidiando con... Siempre hemos dicho, ¿no? que en el trabajo hay una familia, ¿no? Somos una familia, ¿no? La comida de la familia, y es, al final es que no deja de ser tu segunda familia. Bravo. ¿No? Sí. Pasas muchas horas con ellos y al final siempre va a haber alguien que te diga algo dentro de la familia, pero tienes que saber cómo manejarlo, ¿no? Y cómo entenderlo en cada momento. Y bueno, te pregunto también para aquellos chicos y chicas que vayan a hacer prácticas de cocina, ¿no? Que digamos que el rango es distinto, ¿no? Se supone que bueno, no cobra, ¿no? Entonces a lo mejor parece que se te pueda exigir menos. A una persona que vaya a hacer unas prácticas, ¿le dirías que el mismo consejo, que haga estas cosas, que sea humilde, que sea trabajador, o hay alguna cosa más que aportarías? Por supuesto. Mismo, ¿no? Al final la humildad, las ganas de trabajar, las ganas de hacer cosas, ¿no? Bien, una buena actitud ante el trabajo y que piensen que al final todo lo que se van a llevar en unas prácticas luego les va a servir en el día a día, porque una cosa es lo que te enseñan en la escuela y otra cosa es lo que te encuentras en las cocinas. Hay un gran salto. Y hay muchos tipos de cocinas, muchas cocinas diferentes, luego cada uno dentro de su cocina organiza las cosas de una manera o de otra, y esa capacidad de adaptación y esa capacidad de aprendizaje es importantísima. Y desde tu punto de vista, te gusta mucho la formación, ¿no? Has tratado con mucha gente. Desde tu punto de vista, ¿qué claves crees que son importantes para aquellas personas que tienen gente a su cargo, ¿no? ¿Qué aspectos destacarías de esta persona que tiene gente a su cargo, que se tiene que estar constantemente dirigiendo a sus compañeros de cocina? Para ti, ¿qué crees que es importante? ¿Qué rasgo? Es importante que tenga mucha paciencia. Eso tienes un cojón. Eso sí que tiene un cojón de padre. Yo me acuerdo del primer año en Ibiza, que yo me iba a la cocina ahí sin avisar, me ponía a prelaborar y iba así y me miraba como, este chaval, ¿quién es, sabes? Y yo ahí preparándome las cosas sin avisar. Oye, Jorge, ¿qué? Esto que... O sea, paciencia sí, tienes un vamos cojón. A ver, hay que tener mucha paciencia y hay que saber ponerse en el lugar del otro, hay que empatizar con el otro, ¿vale? Para entender si está absorbiendo lo que le estás transmitiendo, lo que le estás enseñando. Ya. ¿No? Porque al final no es lo mismo enseñar en el entorno de una cocina, sí. ¿vale? En el entorno del trabajo diario, de esa rueda de trabajo, ¿no? De que, oye, pues mira, la lechuga en vez de así me la cortas de esta manera, ¿vale? Que aquí la cortamos así, la rompemos con la mano, ¿vale? Que en el entorno de una formación lectiva dentro de un aula o dentro de una clase de cocina es diferente, ¿no? Es diferente. Y el formador tiene que saber cómo tiene que transmitir todo eso en cada contexto. Pero sobre todo eso, mucha empatía con los chavales, con la gente. Importante, ¿no? Y hay que transmitirles, tenemos que ser conscientes de que cuando alguien ha decidido estudiar cocina, algo tiene que haber para que le llame este oficio. Vale. Entonces, en qué es bueno, tenemos que saber sacarle ese punto, ese ánimo, ¿no? Esas ganas. No podemos ser un formador que vaya machacando, porque al final esa persona va a acabar dejando este trabajo. Oye, 100%. Qué bueno ese aporte.
¿Qué le dirías, Basi, a tu yo de hace 15 años? O 20. Ahora que ya llevas una carrerica. A mí yo de hace 15 años... Al Basi de 20 y algo, de 20 Al Basi y poco. de 20 y poco, pues... ¿Qué te enseña la vida? Yo ahora mismo ¿sabes lo único de lo que me arrepiento no haber hecho en mi época? Que bueno, que también entiendo que fue algo de las circunstancias, ¿no? Pero de haber salido a trabajar fuera al extranjero. Vale. Es lo único que quizá me hubiera gustado hacer. Conocer otros países. Conocer otros países, otras culturas, cómo se trabaja en otros sitios, ¿vale? Es quizá lo que me hubiera gustado mucho, ir a Francia, ir a Estados Unidos, que quizá por circunstancias de mi vida en concreto no he hecho, ¿no? Pero es algo que me hubiera gustado hacer. Hace mucho. Y quizá a mí yo le diría eso. Viaja, ¿no? No cambies nada de lo que estás haciendo, pero viaja, sal fuera. Hace un montón. Es verdad, parece un tópico, pero cuando estás en otro país, tu cerebro se comporta de otra manera a la hora de asimilar cosas, de absorber, de ver. Ves detalles. Si ya nos pasa cuando vamos a otra ciudad, que decimos, ostras, pues yo aquí haría esto. Mira, no me había dado cuenta. Imaginaos si cambias de país, que hay un contraste. Te abre totalmente... Wow, caen las ideas. Claro. Es cierto. La gastronomía está evolucionando, ¿no? O sea, antes mencionábamos que hemos tenido una pequeña charla, como que tú notabas que la gastronomía se está volviendo un poco cada vez más, vamos a decir, no sé si humana, en el sentido de que ya se intentan ya ajustar más las horas, a que haya 40 horas semanales o 45, ¿no? Que el salario siga manteniéndose acorde, ¿no? ¿Cómo ves tú que está evolucionando de la gastronomía tradicional, ¿no? De hace 20, 30 años, que era un machaque, 16 horas... solo librabas los lunes a lo mejor, a cómo está siendo ahora que tú ya vas tocando, tienes la oportunidad por tu trabajo actual estás tocando muchos modelos de negocio y vas a tocar más. ¿Cómo ves que ha evolucionado? Bueno, yo creo que esto ha venido a raíz de la pandemia que hemos tenido, del COVID, ¿vale? Ha hecho un cambio de paradigma en los que ya llevan un tiempo en este oficio. Vale. Porque creo que la juventud, los chicos nuevos que se están dedicando a esto, tienen ya otra mentalidad en este aspecto. Valoran mucho su trabajo, sí, pero también valoran su vida. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que antiguamente, tú lo sabes igual que yo entraba a un trabajo y me decían, Basi, tú vas a entrar hasta ahora, pero no sabemos a qué hora vamos a acabar. Y luego por la tarde tienes que volver a esta hora, que muchas veces ni te ibas a tu casa. Te daba ahí la cara. Muchas veces ni te ibas a tu casa, ¿vale? Y no sabemos cuándo vamos a acabar por la noche, ¿vale? Y mañana igual. Y bueno, vas a librar un día a la semana y en verano no libras. En verano no se libra. Y por esto te voy a dar, en mi época eran en pesetas, ¿no? Cuando yo empecé, ¿vale? Pero ahora vamos a ponerlo en euros para que todo el mundo nos entienda, 200 euros más al mes. Y cuando ves que llega la primera semana y haces 20 horas más al final de la semana y un día no has librado, esos 200 euros más compensan solo esa semana, ¿eh? No te estoy hablando de todo el mes, estoy hablando de una semana. En absoluto. Entonces yo creo que la gente hoy en día está cambiando ese chip. El querer vivir, ¿vale? ¿No? Más su creo vida. Creo que es bueno, porque al final es más justo para todos. Pero también la gente tiene que entender que si un empresario hace una inversión en darle calidad de vida a su personal, si el café hasta ahora te lo estaba cobrando a 1,50 €, a partir de ahora te lo va a cobrar a 1,90 €, claro, o a 2 euros. Claro. Tenemos que ser conscientes de todas estas cosas, porque además no le vamos a exigir que nos siga cobrando el café a 1,40 € y que nos dé un café de calidad. No, imposible. O sea, las personas que dicen, no, yo el café aquí vale 1,90 €, no sé si hay algún sitio así en España. O lo que hablábamos va a ser antes, una un mierda. desayuno por 2 euros. Va a ser una mierda o sea, no ¿qué paga... desayuno te van a dar por 2 euros? O sea, al final, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿A costa del personal? Claro. Ese es el problema. Claro. Ahí es donde creo que está yo el kit de la cuestión. Entonces me parece muy bien por parte del personal, porque creo que es importantísimo que la gente tenga su vida, que la gente no acabe machacada, no acabe dejando esta profesión, como ha habido mucha gente que la ha dejado a raíz de la pandemia, que han dicho, joder, si es que he estado cobrando durante 8 meses que he estado en ERTE lo mismo que cobraba sin hacer nada. Y he podido vivir, joder, es que he podido vivir. Ahí es donde... 100%.
Hoy en día ya la gente te pide sus 2 días libres, te pide 8 horas y, lo que te decía antes, 8 horas seguidas. No 8 horas partidas. Yo lo he vivido este verano en el sitio en el que estaba y yo lo entiendo. Es rentable, se puede, si hay una buena gestión, posible. Hay que saber organizar. Hay que organizar, ¿no? Muy bien. Es muy importante la base organizativa de cada empresa. Y también decir que vale, yo te pongo a ti 8 horas, pero quiero 8 putas horas del 100% esas 8 horas tienen que ser rentables. Para el empresario. Tú no puedes decir, es que voy a estar 8 horas, pero es que voy a estar 8 horas en las que me salgo a la puerta de atrás y me fumo un cigarro. Eso es. O me escaqueo dentro de la... No. Si te pongo 8 horas, si tus 8 horas, tú lo sabes muy bien, allí en Ibiza, cómo trabajábamos. Sí. O sea, trabajamos a full, ¿vale? Y nos daba tiempo a todo. Sí. Nos daba tiempo a todo. Si tú organizas, por ejemplo, un restaurante que quieres hacer servicio de comidas y servicio de cenas, no tienes por qué tener un equipo exclusivo para las cenas y otro equipo exclusivo para las comidas. Puedes tener un pequeño equipo, dependiendo de tu volumen de trabajo más potente, un equipo más grande en tu volumen más potente, ¿vale? Rentabilizando muy bien su tiempo, y luego otro equipo más chiquitito, que te pueda cubrir el servicio que tienes menos potente, ¿vale? Y que además te haga producción para ayudar al servicio potente. ¿Me entiendes? Entonces al final es un tema de saber organizar. El problema es que el empresario muchas veces sabe mucho de números, pero no sabe de organizar a un equipo. Y es ahí donde muchas veces está el problema. Dice, yo me levanto a las 7 de la mañana, me voy a comprar al mercado, compro en el mercado, traigo las cosas, estoy aquí hasta tal hora, luego me quedo aquí porque tengo que hacer caja y se ha quedado este cliente que se le ha alargado la... No, vamos a ver, señores, a lo mejor simplemente reorganizando a tu equipo de otra manera, eres capaz de dar los 2 servicios que estás dando y que te sea rentable, y que a tu personal le vas a dar mayor calidad de vida. Claro. Y si crees que es imposible, que no es, apóyate en gente que sepa de qué va este rollo, en asesores gastronómicos, ¿no? Como gente que te explique, gente que te enseñe, y que te ayude. Sí, claro. Al final, o sea, delega esa parte. Ese tipo de inversiones creo que son rentables. Siempre. Muy rentables. Siempre. Porque lo que empieza así sin... Lo que no va medio encauzado, ¿no? Que se va probando aquí, ensayo-error. Claro. Hay que tener ya un poco el punto de vista, ¿no? Decir, venga, vamos a ir hacia allá. Venga, y vamos hacia allá y yo me apoyo en alguien que ahora te estoy pagando, pero luego te acorta el camino. O sea, si tú para llegar a este punto necesitas todo este tramo, si alguien que ya ha recorrido ese camino varias veces te va a enseñar a que a lo mejor en este espacio de tiempo ya te has recorrido todo este camino. Eso es. Y esa inversión te va a ayudar a rentabilizar tu negocio. Hay que delegar. A lo mejor en vez de un año, ¿me entiendes? Vas a empezar a rentabilizar tu negocio a los 7 meses o a los 6 meses de abrir. Y eso creo que es algo que se tiene que valorar. Es que yo creo que ahora ya no se piensa tanto, pero antiguamente era, oye, pues tengo aquí un dinero ahorrado, voy a montar un bar. Sí. Y a los 6 años, me cago en la puta que estoy aquí echándole más horas que a cambiando mi negocio el dinero tradicional y estás cambiando el dinero, ¿sabes? Y dices tú, joder, pues no era tan fácil esto de hacer tostadas con aceite, ¿no? No entiendo por qué no me salen los números. Así es, Jorge. Hay muchos matices. La hostelería, todo el mundo sabe cocinar, pero no todo el mundo sabe tener un negocio en el que se cocina, ¿no? Correcto. Pero que sí, damos por hecho que si yo sé hacerme en casa tortilla, tal, no, eso no quiere decir que luego lo sepas aterrizar a un negocio. Porque al final para esto, hay que prepararse. Tienes que saber lo que te cuesta hacer esa tortilla, tienes que saber rentabilizar la parte de la tortilla que estás tirando porque no la has vendido, tienes que saber conservar esa tortilla para que te aguante el máximo de tiempo y que no tengas esa merma. O sea, al final son muchos detalles que la gente no acaba de entender antes de abrir un negocio. Y creo que es una parte muy importante. Muy bien. Pues bueno, Basi, más o menos yo creo que estamos... No sé si a ti te gustaría mencionar algo más o... Mira, algún consejo para los... Esto ya para la gente más joven, ¿no? Chavales y chavalas que están estudiando o que están a punto de terminar. ¿Les dirías algo? No sé, imagina que tienes aquí un grupo de personas y te dicen, oye, Basi, nos gusta esto de la cocina, pero estamos preocupados, no sabemos si vamos a ganar bien de dinero o si voy a conseguir trabajo.
No sé. Es jodida. A la gente que empieza hay que animarles, hay que apoyarles y hay que incentivarles, ¿vale? Y yo tengo muy claro, después de tantos años en mi vida metido en este mundo, que incentivar a la gente no es darle más dinero. Bien. Son muchas más cosas. Una palmadita en la espalda, un apoyo de cualquier tipo, ese cariño diario, ese venga que hoy no te ha salido tan bien como te debería de haber salido, pero tranquilo que te va a salir bien, ponte a ello, que no somos fórmate, robots. enseña, y sobre todo a los chicos que le pongan mucho cariño a lo que hacen, porque al final esto es el principio cariño. No siempre es fácil, claro, es decir, para tener una calidad de vida entiendo que también hay que dar de sí al principio, hay que esforzarse, es inevitable. Hay que tener una parte también de capacidad de sacrificio que creo que también hoy en día se ha perdido. Claro, ¿no? Hoy en día nos llegan las 6 de la tarde y decimos, hostia, que se acaba mi turno, me voy. Y esto se queda como está. Vale, está muy bien, pero a lo mejor si estuvieras organizado, como decíamos antes, mejor tu trabajo durante tu horario, hubieras acabado con todo recogido, todo hecho. Si no te da tiempo, por lo que sea, hazlo, porque otro día esa palmada en la espalda va a ser, oye, hoy que hemos acabado antes, puedes irte una hora antes. Claro. Por ejemplo. Claro. ¿Vale? O sea, al final creo que hay que saber dar y tomar en cada situación para que sea justo para todos y sobre todo para que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Sí, porque si la empresa va en consonancia, el restaurante, el hotel, lo que sea, si son capaces de ver que tú haces bien tu trabajo, no te preocupes que el hecho, esos pequeños matices y esfuerzos se van acumulando. Tú acabas de decir una palabra que creo que es importante y creo que muchas veces está mal contextualizada, que es la palabra empresa. Vale. La empresa no es el empresario y lo que él hace, ¿no? Para mí la empresa es el empresario, lo que él hace y todos los que están acompañándole en ese emprendimiento. Conjunto, ¿no? Es todo un conjunto, ¿vale? Yo ahora en todos los cursos estos que estoy haciendo en hoteles, restaurantes, les digo, o sea, yo cojo a todo el equipo, no cojo solo a la cocina, aunque mi especialidad es la cocina, porque entiendo que todos son uno, porque el objetivo final es el mismo, es el cliente, es que el cliente vuelva a tu casa, se vuelva a sentar en tu mesa y vuelva a comer en tu casa. O sea, eso es importantísimo. Entonces hay que motivar a la gente para que entienda que un restaurante, un hotel, un hostal, una cafetería, un bar, todos somos lo mismo y todos tenemos el mismo fin. Cada uno en nuestro espacio es como una asesoría, por ejemplo. ¿Vale? Tienes un contable, tienes un laboral, pero al final todos trabajan al unísono para un objetivo final, que es su cliente. Y todos se comunican entre ellos, todos hablan entre ellos. Oye, esto si lo hacemos así, ¿qué os parece? Si vamos a recomendarle a nuestro cliente esto. Pues esto es lo mismo. Al final todos somos uno. Entonces yo lo que estoy tratando es de aunar incluso al propio empresario. En muchos cursos el propio empresario ha estado con nosotros dentro del curso y, oye, ha dicho, perfecto, yo quiero hacerlo porque quiero saber cómo hacerlo. Es que nos gusta, al ser humano le gusta sentirse que forma parte de un conjunto de personas, de un equipo que van en un... ¿Sabes? Parece que no, pero cuando tú sientes que hay gente que vais en consonancia, obviamente siempre va a haber matices, es inevitable, no puede ser todo perfecto. Claro. Tú fíjate, hace unos 15 años o así, la cocina estaba en la cocina y la sala estaba en la sala. Hoy en día, casi la gran mayoría de restaurantes de cierto nivel, la cocina sale a la sala. A elaborar platos, a acabar platos, a atender, a hablar con el cliente. No solo el jefe de cocina, cuidado. El jefe de cocina, los cocineros, los subchefs, los jefes de partida. O sea, hay una parte del equipo que sale a la sala de cocina, ¿vale? Y creo que eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque aprendemos. Yo, fíjate, a colación de esto que estamos hablando, una cosa que hacía en mi restaurante al principio era cogía a los chicos de sala y los metía un rato en cocina, a trabajar en cocina. Y alguno de cocina lo sacaba a sala. Muy bien.
con el objeto de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando y de lo que tenía que hacer cada parte del equipo. Eso es. ¿No? Es que eso es. Entonces creo que es importante. Es muy potente porque a mí me pasó eso cuando empecé a hacer lo de chef privado. Bueno, en Azurmendi salíamos al comedor, eso es verdad. Pero tú al principio cuando pidas de cocinero, si estás en una cocina más o menos normal, la cocina es un espacio, tú estás ahí, haces un plato y lo sacas al pase y el pase desaparece y se va hacia un comedor que tú no ves apenas la gente. Pero tú no eres consciente que estás alimentando a una persona, ¿no? Siempre digo esto en los podcasts, de que cuando realmente sales a sala y dices, coño, que le estoy sirviendo el plato a la persona, me está mirando súper ilusionada, ¿no? Y se lo va a comer, ¿no? Y dices, wow, no somos conscientes desde cocina, ¿no? Que es el ámbito que más nos concierne. De eso, de esa relación con el comensal, ¿no? Que no es hacer el plato y de repente ya 100%. Pues va así, como última pregunta, si tú tienes alguna pregunta, ¿cómo te podría yo, si hay algo que me quieras preguntar a mí? No sé, de cualquier... Puede ser un no, ¿eh? Puede ser un no. Sinceramente no sé, Jorge, no sé qué preguntarte. Hemos hablado mucho estos años atrás y la verdad es que no... Pues está bien, igualmente. No se me ocurre, pero bueno, sí que te deseo que te vaya todo genial, sabes que te tengo mucho cariño, te tengo mucho aprecio y que, deseo que todo lo que... Eres un tío muy inquieto, sé que estás continuamente haciendo cosas y creo que eso es bueno, ¿vale? Sí. Y te deseo todo lo mejor, ¿no? que te pueda ocurrir y que te vaya de escándalo. También te agradezco un montón, Basi, que seas parte de este inicio del podcast, que espero que aporte todo lo que se pueda, y personas como tú creo que es importante darles voz, porque habrá tanta gente que se encuentre en tu misma situación o que haya pasado por tu misma situación y que al escuchar esto diga, oye, pues se puede hacer esto otro, o se puede salir así, o se puede hacer esto, o sea que creo que es importante. Así que nada, Basi, muchísimas gracias, tío, por todo, y nada, a los que están ahí, muchas gracias por haber escuchado, haber llegado hasta aquí. Seguimos entrevistando a super profesionales. Y bueno, sorpresa el siguiente, a ver quién viene. Viene alguien potente, voy a ver si consigo hablar con un jefe de creatividad de una estrella Michelin en plan Mirasur. Mirasur de Mauro Colagreco, que es top, y seguro nos va a dar también un punto de vista de la alta cocina estratosférica. Muy interesante. Así que nada, gracias, Basi, Jorge, a ti.